Hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Soy la pastora Margie aquí con ustedes y estamos emocionados de poder compartir capítulo 6 del libro Puertas Abiertas. Le doy gracias a Dios porque yo sé que estas clases le han ayudado a muchas personas a entender cómo Dios nos creó y cómo tratar con situaciones espirituales en nuestra vida. Y en este día vamos a tratar con la falta de perdón. Sí, la falta de perdón es un problema muy grande entre el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver lo que Dios tiene que decir de él y vamos a entrar para entender más a profundo cómo es que trabaja la falta de perdón en nosotros y cómo es que el enemigo toma ventaja de nosotros. Amén. Vamos a ir a nuestro libro, página 81, y comienza con la escritura Mateo 6, 14, 15, que dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Eso es una escritura que cuando yo lo leí la primera vez no entendí. ¿Cómo es que Dios no me perdona si yo no perdono cuando en la cruz me perdonó todo? Ese era el debate que yo tenía en mi mente cuando yo estaba pasando mi proceso de liberación de la falta de perdón. Yo por muchos años viví con falta de perdón en mi corazón y aprendí a acomodarme a él, aprendí a someterme a sus maneras de pensar, a sus reacciones. Me hizo la falta de perdón a ser una persona que Dios a mí no me había creado a ser. Entonces en este día le pido al Señor que Dios le esté abriendo el entendimiento, que le esté abriendo sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para que pueda mirar en el espíritu y entender, tener un entendimiento en el espíritu que te haga entender la voluntad de Dios para tu vida, y que la voluntad de Dios para tu vida es que vivas en libertad y que sí es posible vivir un estilo de vida de perdón con Dios. Amén. Vamos a seguir aquí. Entonces dice aquí esta escritura que si nosotros no perdonamos, la escritura dice que tampoco nuestro Padre nos perdona. Bueno, como les dije, ese debate lo tuve en la mente. ¿Cómo que Dios no me perdona si Cristo murió en la cruz? Bueno, no es exactamente así. Cuando se tradujo, se perdió un poquito del sentido porque la traducción del griego a nuestro lenguaje se va perdiendo. Es muy diferente ese lenguaje al de nosotros, entonces lo acomodan lo mejor que pueden. Y verdaderamente, estudiando el versículo, lo que quiere decir es que no es que Dios no nos perdona, Dios ya nos perdonó, pero el perdón que Él proveyó para nosotros no puede ser realizado en nuestra vida cuando tú y yo decidimos a no perdonar. Ahí está la clave. La clave está en nosotros decidir. Por eso es que yo le digo a la gente, mucha gente, que el perdón es una decisión. Usted nunca va a sentir, tus emociones nunca van a sentir que quieren perdonar. Usted, cuando usted entiende quién eres en Cristo, que usted es una creación nueva, que usted es espíritu, usted tiene que ejercitar esa autoridad que Dios invirtió en tu espíritu en contra de tu carne. Recuerde que la falta de perdón se guarda en las emociones, en los sentimientos, la manera de pensar, en el alma. Pero recuerda que el alma no es el verdadero tú es espíritu. Entonces va a tomar que nosotros tomemos esa autoridad y le hablemos y pasar por un proceso a nuestra alma de entender quién somos ahora en Cristo y qué es lo que Dios requiere de nosotros, y llevar nuestra alma, sentimientos, emociones y mismos pensamientos en un proceso de entender qué es lo que Dios requiere de nosotros ahora y qué es lo que estamos haciendo cuando estamos perdonando. Entonces, cuando dice que Dios no nos perdona, lo que está pasando, lo que está verdaderamente diciendo es que no podemos Dios recibir lo que Dios ya proveyó para nosotros. No se realiza ese perdón en mi vida cuando yo no decido no perdonar. Cuando yo decido perdonar, entonces se realiza, puedo experimentar el perdón de Dios en mi vida. ¿Ve? Es muy poderoso. Entonces muchas veces no podemos perdonar
por eso, porque yo no he recibido el perdón de Dios, no he experimentado ese perdón de Dios en mi vida. Entonces yo no puedo dar lo que yo no tengo. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Que Dios nos perdonó, que Dios no te va a juzgar, que Dios te ama, que Dios es un Dios bueno, Él tiene buenos planes para ti y Dios no te está juzgando en lo que haces ahora en la carne. Ese juicio ya fue llevado a la cruz. Ahora Dios tiene un plan para ti, Él quiere que tú vivas en perdón. Entonces recuerda eso. Entonces ese versículo nada más está diciendo que Dios, tenemos que recibir el perdón de Dios. No podemos recibir si no perdonamos. Vamos a seguir leyendo. Dice, guardar rencor, sentimiento, dolor, amargura y la falta de perdón son puertas abiertas para el enemigo. Dios nos manda a perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Entonces Dios nos manda a perdonar porque, por esa razón, cuando no perdono se abren puertas espirituales. Y recuerda que no es la voluntad de Dios que las puertas se abren. Es la voluntad de Dios. Cuando Dios pone, ¿verdad? Su palabra y nos dan mandamientos para nuestro bien, es para protegernos. Y recuerda que les dije la semana pasada que la misma palabra de Dios se convierte en un límite, en una barrera, ¿verdad? Que nos protege cuando yo la pongo en mi corazón como ese límite, como esa ley de Dios espiritual en mi corazón. Entonces me protege. Todo lo que Dios pone, nos manda, es para protegernos por el mismo bien de nosotros, porque Él quiere que fluamos en ese perdón que Él ya proveyó a nosotros. Si nosotros nos salimos de ahí en la carne y comencemos a hacer lo que la carne quiere es no perdonar, ¿verdad? Porque la carne te dice a ti, no, ¿para qué vas a soltar a la persona? ¿Para qué ellos no se merecen que tu perdón? Pero lo que no entienden, le voy a dar una verdad espiritual, es que Satanás usa esas verdades naturales para mantenerte atado a un sentimiento, para mantenerte en una prisión muy oscura emocional, donde él tiene derecho a ti a agobiarte y tenerte como esclavo. Él no quiere que tú salgas, ¿ve? Pero la perspectiva espiritual es esta. No, tú tienes que perdonar, porque cuando tú perdonas, el perdón es para ti. El perdón te libera a ti, no a la otra persona. ¿Ve? Entonces cuando Dios nos dice que nos manda a perdonar, es para mantenernos libres en Él, para que podamos caminar en el verdadero yo, para que podamos experimentar el perdón completo de Dios, el fluir del perdón que viene con toda la bendición del cielo que Él nos dejó, ¿verdad? Y el enemigo quiere mantenerte esclavizado en la carne, en ese engaño de la carne que te dice, no, no se merece tu perdón, mire lo que te hicieron, tú vas a humillarte y vas a verte como el débil si tú perdonas. Esos son razonamientos de la carne que Satanás usa para mantenerte en esa esclavitud, para mantenerte en esa prisión. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios dice perdone, porque al perdonar, a tu perdonar, tú vas a recibir mi perdón, vas a caminar en una libertad y vas a experimentar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Vamos a entender muchas cosas y más que nada vamos a cerrar las puertas espirituales y vamos a proteger nuestros corazones para que ya no nos dañen la gente. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, retener la falta de perdón en tu corazón te causa que no recibes el perdón de Dios. Caminar en el perdón es un acto de tu voluntad. ¿Ve? Simplemente es eso. El caminar en el perdón es un acto de tu voluntad, es una decisión, es muy poderoso. Es una decisión y después tus sentimientos y tu alma, tus sentimientos, emociones y tus pensamientos tienen que alinearse con la decisión que tomaste en el espíritu, el acto de tu voluntad, decir, yo voy a hacer lo que Dios dice. Mucha gente yo he ministrado que me dicen, es que no puedo perdonar. Y yo les digo, no, no es que tú no puedes, tú sí puedes. El perdón es una decisión. Y una vez que tú decides a perdonar, vamos a llevar en proceso tu alma, tus sentimientos, tus emociones y tus pensamientos. Vamos a llevarlos en el proceso del perdón. Pero tú decides a perdonar del Espíritu. Tú decides a perdonar con tu autoridad de perdonar, porque Dios a ti te dio la autoridad de escoger vida o muerte. Entonces cuando la gente me dice a mí, es que yo no puedo perdonar, no es que no pueden, lo que pasa es que están muy desarrollados vivir
su vida en la emoción, en el sentimiento, en la carne, y en la carne nunca vas a poder sentir perdonar, nunca vas a querer perdonar. La carne nunca va a decir un día, oh, hoy siento como que voy a perdonar a esta persona. Eso nunca va a suceder, porque tu carne es donde el enemigo te influye para tenerte esclavo, y tu carne solo piensa en sí mismo, en sus derechos personales, que le conviene, que lo hace sentirse bien. Y el no perdonar hace al hombre natural sentirse bien, porque esos razonamientos que trae el enemigo a la carne, engaña a la carne a sentirse bien, haciéndote pensar que tú eres fuerte, que ellos no merecen tu perdón, y que tú vas a tener una apariencia de ser débil si tú perdonas. Todos esos razonamientos de la carne fortaleza la carne para que se ponga fuerte y te mantenga atrapado a lo que tú sientes y a lo que tú piensas, ¿ve? Eso es lo que Satanás quiere. Satanás no quiere que tú sueltas, pero te digo hoy que es tan fácil soltar con solo una decisión, y te vamos a enseñar cómo llevar tu alma, tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos en el proceso del perdón. ¿Ve? Porque tú tienes la autoridad, tú es el que decides, tú es el que eliges la bendición, el perdón. Tus sentimientos, tú los vas a guiar, porque ¿quién está en control del sistema ahora? ¿Quién está en control del hombre tripartita? Es el espíritu. Y es ahí donde Dios quiere que vivamos. Queremos que aprender a ejecutar, tu autoridad espiritual para alinearnos con la palabra de Dios. Tus emociones no van a querer y no te van a permitir, porque si tú le sigues a tus emociones, a tus sentimientos, te van a ahogar, te van a mantener con un razonamiento oscuro y que va a tener sentido para la mente normal, natural, no perdonar, porque aparentemente no parece justo a los ojos naturales. Pero recuerde que tú y yo no caminamos por vista, caminamos por fe, porque somos hijos de Dios. Y hijos de Dios, la palabra dice que el justo caminará por fe. Y el perdonar cuando no sentimos es una manera de caminar por fe. Esa es la manera que Dios nos ha llamado a caminar por fe. Es hacer cosas en contra de lo que sentimos. Es hacer decisiones, tomar decisiones espirituales en contra de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que parece bien en lo natural o lo que parece bien para el mundo o para el hombre. ¿Ve? El vivir por fe es aprender a vivir por principios que no miramos, que no sentimos, pero que nos llevan a la bendición. Y aprendemos a activar esos principios por fe por el hombre interior, con la autoridad y el poder de decisión que Él nos dio, que usa también la voluntad. ¿Ve? Eso está tan poderoso, está tan poderoso. Entonces, su carne no le va a gustar. Cuando usted comienza a ejercitar autoridad y decirle a tu carne, mire, vamos a perdonar porque yo no voy a permitir que el perdón de Dios no fluya en mi vida. No voy a permitir que haya o haga bloqueos en mi vida que me va a bloquear de la bendición. Y te voy a decir algo, la falta de perdón es un bloqueo grande. Vamos a seguir adelante. Dice, ahora como creyentes, en la página 81, en el párrafo de abajo, dice, ahora como creyentes estamos llamados a caminar por fe, lo que te estaba diciendo. Vamos a ver un poquito más esto. Dice, y no por la vista. Esto significa que ya no camino por mis 5 sentidos. Esa es la clave. ¿Ve? Lo que entra por los 5 sentidos activa emociones, activa sentimientos. Y ahora tenemos que aprender a perdonar. Cuando miramos algo que no nos cae o escuchamos algo que nos puede ofender, inmediatamente tenemos que aprender a acostumbrarnos, a entrenarnos, a caminar como dice Dios, a caminar como cristianos por fe y no caminar por los 5 sentidos. Los 5 sentidos, escucha algo una ofensa o algo que no salió bien, o mira algo y la mente quiere ir a juzgar. Lo que entra por los 5 sentidos, nosotros, el verdadero yo, tengo que procesarlo con lo que dice Dios, en lugar de dejar que mi carne reaccione inmediatamente a lo que entra por los 5 sentidos,
y la carne automáticamente me quiere llevar a no perdonar. Mi carne inmediatamente me quiere llevar a tomar ofensa por lo que escuché, por lo que miré, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que entrenarnos nosotros, los hijos de Dios, a caminar por fe y decir, un momento, lo que entró lo voy a procesar, no me voy a ofender, decido no ofenderme, decido a perdonar, a soltar. Es ahí donde tengo que ahora encaminarme yo en el espíritu y llevar en camino mis emociones, mis sentimientos, lo que pienso, pensamientos en ese mismo camino. Y eso va a tomar un proceso. No es que tú vas a aprender a perdonar y ya perdono y cada vez que me hace algo perdono y va a estar así, en un segundo todo va a estar bien. No, no va a ser así, mi hermano. Yo le digo porque yo aprendí a vivir esto y esto es algo que usted tiene que aprender y tienes que ir a entrenarte con la palabra. Y entender primeramente por qué es que Dios te lo pide. Dios te lo pide para protegerte. Dios te lo pide para que su perdón, ya le dije, fluya en su vida y tú puedes experimentar lo mejor de Dios. Dios quiere que tú perdones para que tú puedas vivir ahora en el reino, para que tú camines ahora por fe en los principios de Dios, activar los principios de Dios que no miramos, lo activamos por fe, por el Espíritu. Amén. Entonces dice aquí, nunca vas a sentir el perdón, porque el perdonar a tus enemigos va a ir en contra de tus sentidos naturales. ¿Ve? Entonces, lo que entra por los 5 sentidos, la carne está muy entrenada a reaccionar a todo lo que entra a los 5 sentidos. Y la carne reacciona, los sentimientos reaccionan, la emoción se activa, porque está entrenada ya tu carne a lo negativo, a la ofensa, ¿verdad? Tomar algo malo inmediatamente. Es ahí donde nosotros ahora por fe tenemos que juzgar lo que está entrando y llevarlo, compararlo con la palabra y decir, un momento, bueno, siento que se quiere activar esto, pero es ahí donde tienes que tomar autoridad y decir, no voy a permitir este sentimiento. Ve, porque vivimos en esta carne y siempre tenemos los 5 sentidos y siempre se va a querer prender en los sentimientos negativos, o la ofensa se va a querer levantar, o la falta de perdón, el dolor lo vas a sentir, porque somos humanos y estamos tenemos esta parte humana y todavía tenemos que lidiar con nuestra parte humana natural, que todavía vivimos en este cuerpo que no ha sido salvado todavía, no ha sido glorificado todavía. Entonces mis sentimientos, como no han sido glorificados, van a sentir ese impulso negativo que el pecado dejó en ellos. Pero es ahí donde tenemos que aprender a tomar los principios por fe. No los veo, pero yo los tomo por fe. En mi espíritu yo los tomo, el verdadero yo, y yo los voy a aplicar ahora y voy a decir, no, ok, siento que esa palabra me dolió, por decirlo así. Le voy a dar un ejemplo. Escuchas algo duro y tus sentimientos como que lo quieren tomar y comienzas a sentir el dolor. En ese momento, usted tiene que llevar tus sentimientos, tus emociones y tus pensamientos en el proceso al perdón. ¿Ve qué poderoso es eso? Porque tú tienes que decidir, yo voy a vivir en el perdón. Y cuando tú decides, yo voy a vivir en el perdón, entonces tú ya decides a perdonar a gente antes que te ofenden. Fíjese, vamos a seguir leyendo, porque si no me voy a adelantar de mi libro. Creo que ya lo estoy haciendo y quiero mantenerme en línea con el libro. ¿Ok? Vamos a leer la escritura, Marcos 11:25. Dice, y cuando están orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónelos, para que tu Padre Celestial también pueda perdonarte tus ofensas. Entonces, mira, ahí está. Por esa razón, muchas oraciones no son contestadas, porque los hijos de Dios están orando con ofensas en su corazón. Y entonces dice que si tenemos algo en contra de alguien, tenemos que perdonar antes de estar orando, porque va a bloquear la falta de perdón. Ya les dije, es un bloqueo a la bendición. Y la bendición, parte de la bendición es que Dios nos conteste cuando oremos. Dios quiere contestarnos, pero cuando tenemos bloqueos en la carne, bloqueos en el corazón, son bloqueos. Esta clase te va a enseñar los bloqueos que Satanás usa para mantenerte esclavo, para que no seas libre en Cristo, para que Dios te conteste.
Amén. No es que Dios no quiere, Dios quiere contestarte, pero recuerde que Dios es un Dios que solo opera por leyes y principios, por su palabra, por su palabra. Entonces, si estamos desobedeciendo, si no tengo su palabra como ese límite en mi corazón, esa ley en mi corazón, yo no estoy respetando su palabra en esa ley en el corazón, ¿qué pasa? Entonces se abre una puerta espiritual y ya por eso Dios no me puede contestar, porque estoy en desobediencia. No tengo su palabra como una ley que me protege mi vida. Estoy en desobediencia. Entonces por eso es que las oraciones van sin contestarse. Amén. El punto 2, guardar emociones negativas en el corazón. Dice, guardar emociones negativas en el corazón, como el dolor, resentimiento, etcétera, son bloqueadores de la bendición. Por eso es que Satanás usa todos sus sentimientos para mantenerte esclavo, porque él sabe que si aprendes a perdonar, tú vas a salir de ese estilo de vida de falta de perdón. Vivir en esas emociones negativas es vivir en un estilo de vida de falta de perdón. Cuando tú todo te resiente, cuando todo lo que entra por los 5 sentidos te molesta, eres sensible, que me dolió, me molestó. Estás viviendo un estilo de vida de falta de perdón. Y Dios quiere que tú vivas un estilo de vida de perdón y no de falta de perdón. Amén. Pero es un proceso, tienes que tomar autoridad, ya les dije, tienes que procesar lo que entra por los 5 sentidos y tienes que ir llevando tus sentimientos, tus emociones en camino al perdón. Entonces va a ser un proceso cada vez, y déjeme decirte que la gente te va a ofender todo el tiempo. Entonces tienes que aprender este proceso del perdón, cómo vivir en este perdón para que tú te encamines en esta bendición, en recibir la plenitud de Dios, el perdón de Dios, encaminarte en la bendición. Cada vez que hay una situación donde se puede levantar tu carne para recibir, activar la falta de perdón en ofensa, en dolor o lo que sea, usted tiene que percibirlo y usted tiene que decirle a sus sentimientos, no, yo no voy a permitir porque la palabra dice que tengo que perdonar. Entonces tú vas a usar tu autoridad y encaminar tus pensamientos, vas a hablarte, encaminar tus sentimientos al perdón. No, yo decido perdonar a esta persona, aunque lo que dijo me dolió, yo saco este dolor, yo renuncio al dolor. Y la palabra dice que si yo no perdono, yo no puedo fluir en el perdón de Dios, no puedo fluir en la bendición. Así que escuche mis sentimientos, yo perdono a esta persona, yo la suelto, yo renuncio todo esas palabras negativas, las saco de mi corazón y yo me encamino, y vas encaminando tus sentimientos al perdón y vas encaminando tus emociones al perdón. Y déjeme decirte que no va a ser solo en una vez, puede durar unos días encaminados. Digamos que alguien te diga algo, te haga algo, entra algo, ¿verdad? Por los 5 sentidos y pum, te tocó tu carne, porque es como ese instante que sucede, porque tu carne ya está entrenada a la falta de perdón, a la ofensa, a cualquier cosa que entra en contra y tu carne se levanta. Entonces tienes que ir entrenando tu carne, tus sentimientos, tus pensamientos, al perdón de Dios, porque tú ya decidiste. Escuche, el verdadero tú decidiste que vas a vivir en este perdón. Entonces te vas a encaminar y eso va a durar, puede durar cuando sucede un momento, algo que te duele, puede durar unos días. Para cada persona es diferente, puede ser un día para uno, quizás para otros, como tienen sentimientos más fuertes, puede durar 2, 3, 4, 5, lo que dure una semana. Pero en ese tiempo tú mismo te estás ministrando, encaminándote, hablándole, diciendo tus sentimientos, diciéndole tus emociones, porque es que tú no vas a permitirlos ya reaccionar de esa manera, porque tienes que decirle, predicarles quién tú eres en Dios y cómo Dios te ha llamado a vivir, y que ahora tú has decidido a soltar estas personas. ¿Qué estás haciendo? Entrenando tu carne a soltar, encaminarse a tomar la autoridad en el espíritu y a vivir acuerdo a tu espíritu. Tu carne, conforme tú vas haciendo ese proceso, va a llegar el día donde este proceso de encaminar todos estos sentimientos, emociones y pensamientos se va a hacer más, se va a cortar el tiempo y va a ser más fácil. Así como la carne se entrenó a activarse inmediatamente, también el espíritu va llevando la carne a morir para que se aprenda este proceso, sea más corto y más rápido. Y ya cuando escuchas algo malo,
todavía puedes llegar y puedes sentir el dolor y puedes sentir, pero este proceso de encaminar se va a cortar y va a ser más rápido. Amén. Es súper poderoso. Dice, guardar emociones negativas en tu corazón es un bloqueo de la bendición y tú no puedes recibir nada de Dios hasta que aprendas a perdonar. ¿Ve qué poderoso es? Entonces, por eso es tan importante que tomes la decisión de perdonar, porque no vas a poder recibir nada de Dios hasta que tú hagas la decisión que vas a tomar el estilo de vida que Dios te dice de perdonar, de ahora vivir en perdón, en lugar de vivir en lo que la carne nos entrenó, lo cual es la falta de perdón. Muchos cristianos continúan viviendo como el mundo vive y actúan y esperan que sus oraciones sean contestadas y no las son. No las son porque tienen estos bloqueos. Y luego dice, pues no sabemos por qué Dios no contestó. Dios trabaja de misterios, Dios trabaja en sendas misteriosas. Comienzan a dar razones que no están de acuerdo de la Biblia. Porque el hombre natural quiere entender, quiere hacer una excusa por que Dios no está contestando. Pero si lee la escritura está muy claro. Es porque el hombre en su corazón ha guardado, tiene bloqueadores, si se puede decir así, tienen sentimientos que están bloqueando la bendición de Dios. Y una de esas grandes es la falta de perdón. Mateo 5, 23, 24 dice, por lo tanto, si usted está ofreciendo su regalo en el altar y ahí recuerda que su hermano o su hermana tiene algo en contra de usted, deja su regalo ahí enfrente del altar. Primero ve y reconcíliese con ellos, luego venga y ofrece su regalo. Entonces ahí está diciéndonos que antes de nosotros hasta trabajar, mire, esto aplica mucho de los líderes y, ¿verdad?, de la iglesia. Nosotros líderes tenemos más responsabilidad. Que si estamos, tenemos el ofrecer el regalo en el altar, no solo es dar dinero, porque eso también afecta su dinero, pero también es el regalo, el don de enseñar, el don de predicar, de profetizar, de alabar, de cantar. No puedes subir y hacer esas cosas si usted tiene ofensa a tu corazón. Si alguien está reteniendo tu corazón un dolor, una ofensa, falta de perdón, dice, mejor deje su regalo a un lado, ponga ese talento a un lado, ponga esa prédica a un lado y vaya, dice, y enfrente a la persona, reconcíliese, arregle y luego venga y ofrezca tu regalo. Me está diciendo, primero arregle eso con la persona y después va. Entonces, si usted está deteniendo falta de perdón, en lo que está diciendo es eso, si usted está reteniendo, si en su corazón usted está guardando ese dolor, si en su corazón usted está guardando la falta de perdón, ¿verdad? Y usted quiere continuar cantando o también dando su dinero, también está hablando de dando su dinero o haciendo lo que tú haces en el altar, es preferible que tú dejes y trate con estos sentimientos negativos antes de ir, porque no va a ser nada de bien, no va a ser de bendición. Para Dios, Dios quiere que tratemos con nuestro corazón antes que ofrezcamos ese don, ese talento. Mire cómo Dios piensa. Los pensamientos de Dios son más altos de nosotros y a veces nosotros como humanos nos acostumbramos en la rutina de hacer las cosas por costumbre y seguimos viviendo la carne haciendo estas cosas para Dios y no nos damos cuenta. Entonces Dios nos dice, dejemos. Entonces ahí son donde nosotros nos tenemos que encaminar en el perdón para poder ir a ofrecer nuestro regalo, nuestro talento, nuestro dinero. Tenemos que asegurarnos que hemos tratado, hemos sacado, hemos perdonado, hemos encaminado en el perdón para que yo y usted podamos ser útil para Dios. Eso está súper poderoso. El punto 3 en 83 dice, la falta de perdón afecta tus finanzas. Es un bloqueador de finanzas. La falta de perdón es tan grave que afecta tu bendición financiera, detiene tu cosecha. No puedes recibir una bendición financiera de la semilla que has sembrado cuando retienes emociones negativas en su corazón. Y eso va con lo que yo les expliqué ya. Tenemos que dejar y primero arreglar. Y muchas veces no es ni a ir con la persona, porque mucha gente dice, es que tengo que ir a contarle todo lo que Muchas veces no tienes que hacer eso, no. Está hablando de tú arregle tu corazón, tú perdónelos, aunque ellos no te perdonen a ti.
Tú resuelve esa situación en tu corazón, tú suéltalo, délo a Dios, asegúrate que estás limpio en tu corazón, aunque no puedes enfrentar a la persona, aunque no le hables a la persona. Es posible, en muchas situaciones no tenemos que ir a la persona porque causamos hasta más problemas. Tienes que usar la dirección de Dios. En muchas situaciones es usted resolver el problema en tu corazón, con Dios, soltar, porque muchas veces somos nosotros que no soltamos. Amén. Mire lo que dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo es llamado por mi nombre y se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos. ¿Cuáles son los malos caminos? Los malos caminos de la carne, de la falta de perdón, de ese proceso, de ese ciclo de que todo lo que entra me ofende y lo guardo y el enemigo nos mantiene esclavizados. Esos son los caminos malos que dice la palabra. Dice, y se vuelve de sus malos caminos, entonces escucharé del cielo y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Fíjese lo que dice. Entonces nada más cambiar. Dios está esperando que cambiemos y nos alineemos con su verdad. Página 84 dice la escritura aquí. Vamos a la escritura Mateo 18, 21, 35. No lo voy a leer todo, pero voy a leer un pedacito primero. Y dice así. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano en contra de mí y yo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Pedro quería saber cuántas veces tenía que perdonar cuando le hacían mal, fíjese. Y Jesús le dice, no 7 veces, 70 veces 7. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Que era un número actual que tenemos que nosotros hacer acuerdo a ese número? No. Jesús, recuerde, siempre nos está enseñando principios. Jesús nos estaba diciendo que el perdón en el reino de Dios ahora va a ser un estilo de vida. Va a ser un estilo de vida ahora que nosotros tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Por eso es muy importante aprender esto, lo que estamos enseñando. Enseñarte cómo ahora tomar autoridad sobre tu carne, saber cómo tu carne trabaja, saber cómo entra por los 5 sentidos, saber cómo se activa todo el sentimiento, emoción, todo negativo y cómo encaminarlo al perdón. Es un estilo de vida que tú sí puedes hacer. Lo vas a hacer de acuerdo del verdadero yo, con su voluntad. Recuerda, tú tienes el poder de decidir lo que vas a hacer y lo demás va a seguir. Tu carne tiene que seguir, tus emociones tienen que seguir, tus sentimientos tienen que seguir. Amén. Vamos a la página 85, después regresamos a ese versículo. Punto 4, dice, el perdón es un estilo de vida. Cuando Jesús respondió la pregunta de verdad a Pedro acerca de cuántas veces tenía que perdonar, él le respondió 70 veces 7. Jesús no estaba refiriéndose a ese número, eso es lo que ya les expliqué. Es un estilo de vida que Dios quiere que tú aprendas. Es un estilo de vida que se requiere en el reino de Dios, fíjese, en la bendición, en el reino que es invisible aquí en la tierra. Esa es la manera que tenemos que vivir ahora para vivir en el reino de Dios. Es vivir un estilo de vida que suelta las cosas, que se entrena a su carne, analiza todo lo que entra, entrena a su carne a soltar lo que ya está programado a aprender, o lo que se activa en la carne es entrenarla a soltar en lugar de activar lo que se activa. Amén. Regresemos a la escritura rápidamente de la página 84 y le voy a leer ahora la segunda parte comenzando al 28. Y vamos a leer del siervo malo, el ejemplo que Jesús dio del siervo malo después que él dio el ejemplo del estilo de vida de perdonar 7 veces 7. Comenzó a dar un ejemplo de un rey en este reino que tenía un siervo, ¿verdad? Que le debía dinero y que el siervo le rogaba que le perdonara y el rey lo perdonó. Pero mira lo que pasa después que el rey lo perdonó. En el 28 vamos a leer en la página 84. Dice, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus siervos que le debía 100 denarios y echándolo mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. El 29 dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía.
Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y le contaron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné todo aquella deuda que porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber padecido de tu consiervo, así como yo me padecí de ti? Y enfurecido su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces, esta historia del siervo malvado es un ejemplo de los cristianos que sí quieren el perdón de Dios en sus vidas, pero no quieren perdonar a otros. Ahora, no es que Jesús está enojado contigo, ¿verdad? Dios, y te va a tirar, dice, ¿verdad? A los verdugos, ¿verdad? Como dice ahí. Pero esto es una comparación como a un castigo espiritual. ¿Se acuerda que hablamos la última semana de consecuencias? La consecuencia de no perdonar. Entonces ese siervo malo lo que fue, que recibió perdón, pero no perdonó a alguien debajo de él que le debía lo mismo. Lo que él debía, el siervo le debía, así como él debía al rey, y él no perdonó como el rey lo perdonó. Él sí lo mantuvo y le demandaba lo que él le parecía era correcto, fíjese. Entonces lo que pasó aquí es, la escritura dice que cuando actuamos de esta manera, Dios quita su mano, no es que Dios lo entrega a los verdugos. La bendición, o sea, la palabra ya no está como un límite, ya no se está guardando, entonces Dios quita su mano. Entonces yo estudié ahí esa escritura, no quiere decir que Dios agarró y los entregó, ¿verdad? Pero quiere decir que se abre puertas espirituales, porque Dios quita su mano, porque su ley no está siendo respetada, su ley, su palabra, su principio no está siendo puesto en lugar, sus leyes no están en lugar como protección, como una ley. Entonces se levanta la protección de Dios. Vienen los verdugos y tienen derecho a atormentar tu alma porque tú no has puesto la palabra como una ley para proteger. No has respetado la ley, no has respetado lo que Dios nos ha dado, lo que te ha dado, y no te has sometido a esa perdón. Entonces se abren las puertas espirituales, viene el enemigo a matar, a robar y a destruir. Y así es, mi hermano, como trabaja el enemigo en el alma. Dice, esta parábola nos enseña que aferrarnos a la falta de perdón le abre las puertas para que el enemigo nos ponga en una prisión espiritual. Es lo que hace, nos ata a una prisión en la carne, en las emociones. Recuerda que eso es espiritual, las emociones y los sentimientos y la mente es espiritual. Y te ata a un lugar muy oscuro. Y es ahí donde Jesús dijo que él vino, ¿verdad?, a liberar esos que están en cautiverios. Esos son lugares cautiverios, esos son los lugares oscuros que Jesús quiere liberarte, porque te has entrenado a vivir en los ciclos de la carne, te has entrenado a vivir en un estilo de vida de falta de perdón. Dice, el perdón es para ti y para protegerte de los torturadores, espirituales, que quieren ponerte en prisión, en una prisión espiritual para atormentarte y destruir tu mente, tus emociones y tu cuerpo físico cuando no perdonas. Amén. Entonces, esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede y eso es lo que yo quiero que usted verdaderamente procese y tome nota y deje que el Espíritu Santo le muestre a ti las personas y las memorias y las cosas que han sucedido en tu vida, para que tú puedas ir perdonando. Y tienes que comenzar a ir muy, muy atrás hasta tu niñez y marcar todo delante de Dios. Y deje que el Espíritu Santo te guíe para que tú puedas leer esta oración de perdón que está en la última página y puedes encaminar tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones al perdón que Dios tiene para ti. Tómate un minuto, dice aquí en el 86, en el último párrafo del 86, tómate un minuto y deje que el Espíritu Santo te traiga a la mente todas las personas que necesitas perdonar y escribe sus nombres. Personas que necesitas perdonar, escribe sus nombres. Y haga la oración en el 6, ponga cada persona ahí, y está también una oración en el A, en el B, para el alma quebrantada por traumas y por personas que han intentado el suicidio. Así que les sugiero que
que haga esta oración, repítalo por cada persona y encamine tus emociones. Recuérdate que una vez que hagas esa oración de perdón, tienes que ahora tú hacer el trabajo de encaminar tus emociones al perdón. Llévelos al perdón de Dios y dígales y predícales y dígales por qué es que lo tienes que hacer. Y tus sentimientos y tus emociones y tus pensamientos, créame, te van a seguir, porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Es muy poderoso y muy tremendo y va a cambiar tu vida. Los amo, ahí terminamos, los amo, estoy orando por ustedes y los veo la próxima semana. Dios me los bendiga. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para escuchar más, visite iTunes, Spotify y el Google Play Store. Les invitamos que se suscriban a nuestra página de YouTube en Faith Church Bakersfield. También, para aprender más sobre el ministerio, visite es.worldshakersfaith.com. Hasta la próxima.